Bienvenidos a Frontera Geek. A puertas del estreno de un episodio precuela de la incipiente pero exitosa saga de horror que sumió a la civilización en una falsa calma, libre de ruido, el día de hoy les traemos la historia de la familia Abbott y el cómo fue que el mundo se convirtió en un lugar silencioso. A Quiet Place. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Como la historia lo ha demostrado ya muchas veces, el cine de monstruos, horror y ciencia ficción siempre ha sido uno de los más exitosos, con exponentes propios de cada época, pasando por los clásicos en blanco y negro como Frankenstein o la criatura de la Laguna Negra, hasta el xenomorfo, la cosa, los Mimics o el monstruo Kozoga en la década de los 90. Y como no podía faltar, los recientes años también han dado algunos llamativos y aterradores exponentes del género, siendo la de A Quiet Place, Un lugar en silencio, una de las historias más exitosas. El peculiar concepto de una historia de horror sin diálogos nació cuando los creadores de la idea, Brian Woods y Scott Beck, aún estaban en la universidad, y tras ponerse en contacto con Platinum Dunes, la productora de cine y televisión fundada por el conocido director Michael Bay, la idea fue llevada por este último a Paramount Pictures, empresa que finalmente compró los derechos para llevarla a producción. El guión original eventualmente llegó a manos del actor John Krasinski, conocido por su papel en la exitosa serie The Office, a quien ofrecieron uno de los roles protagónicos. Tras leer el guión y habiendo captado su interés, fue su propia esposa, la actriz británica Emily Blunt, quien le sugirió que también dirija el proyecto. Y fue así que Krasinski asumió la dirección, coescritura del guión final y el papel que le fue ofrecido. Emily Blunt ha sido nominada al Oscar y ha ganado varios otros premios por interpretaciones muy variadas, teniendo también participación en cintas de acción y ciencia ficción tal como Edge of Tomorrow junto a Tom Cruise, razón por la que eventualmente también leyó el guión y, atraída por el concepto, decidió unirse en el otro papel protagónico, quedando ambos esposos de la vida real en los roles del matrimonio ficticio de la historia. Y entre los niños que se sumaron al reparto, podemos resaltar a la joven Millicent Simmons, actriz sorda que interpreta a Regan, personaje que comparte su incapacidad auditiva. El soundtrack de la película estuvo a cargo de Marco Beltrami, compositor de una enorme cantidad de producciones, entre las que podemos referir Mimic de Guillermo del Toro, y varias entregas de Scream. Debido al éxito comercial del film tras su estreno en el 2018, una secuela fue producida y estrenada en el 2020, cinta que también fue dirigida y escrita por John Krasinski, con nuevas composiciones y reversiones del soundtrack de Marco Beltrami y con el añadido de dos conocidos actores al reparto. El beninés Djimon Hounsou, conocido por sus roles en variados films como Gladiador de Ridley Scott, Guardianes de la Galaxia de Marvel, Constantine junto a Keanu Reeves, La leyenda de Tarzán y varias otras más. Y finalmente, el ahora renombrado Cillian Murphy,
conocido por la primera entrega de Exterminio 28 días después, el espantapájaros de la trilogía de Batman de Nolan, Inception junto a Leonardo DiCaprio, y entre muchas más, la cinta que arrasó con los premios Oscar en la más reciente ceremonia y que le valió un premio de la Academia, Oppenheimer. La saga tiene hasta el momento 2 entregas que narran las vivencias de la familia Abbott desde que la civilización como la conocemos cayó. En el día 1, los esposos Abbott se encontraban en una actividad deportiva junto a sus hijos y decenas de personas del pequeño pueblo en el que vivían. Parecía ser un día común y corriente. Un primer signo fue una señal o interferencia captada por las radios comunes de los lugareños, algo a lo que no le dieron importancia puesto que de pronto, un bólido incandescente surcó los cielos cercanos causando extrañeza y preocupación entre los habitantes. Aún sin saber qué sucedía, los Abbott y las demás personas comenzaron a retirarse del campo de juego para ir a la seguridad de sus casas, y tan solo minutos después del avistamiento, mientras los lugareños intentaban obtener información de la policía, el ataque comenzó. Monstruos muy fuertes y rápidos de largos brazos empezaron a asesinar a toda persona y ser vivo capaz de emitir sonidos o causar algún tipo de ruido. Es gracias al sacrificio de un policía que Lee Abbott y su familia lograron sobrevivir ese primer día. Casi 3 meses después, en el día número 89, los Abbott, tanto adultos como niños, se habían adaptado a su nueva realidad, a vivir en completo silencio y teniendo cuidado de no provocar ningún sonido o ruido que pueda atraer a las criaturas asesinas. Todos juntos salían a recorrer los supermercados en busca de suministros como medicinas, o en el caso específico de Regan, la hija sorda, un audífono en el que Lee, su padre, puede experimentar para ayudarla a poder oír. Aquel día, sin embargo, el más pequeño miembro de la familia puso a todos en riesgo al tomar un juguete electrónico con baterías que podía provocar ruido, y pese a que su padre separó los elementos y le indicó que no podía llevarlo, es Regan quien con una sonrisa se lo vuelve a entregar, sin saber que al irse, el pequeño también tomaría las baterías. Así, los Abbott se pusieron en camino hacia su hogar, descalzos y siguiendo un sendero de arena que ellos mismos habían hecho, un camino en el que podían transitar sin hacer ruidos que revelaran su presencia. Es mientras cruzaban un puente que el más pequeño se detuvo y se quedó atrás, y segundos después encendió el juguete. Al escucharlo, su madre Evelyn comenzó a llorar mientras su padre corrió con todas sus fuerzas para alcanzarlo. Pero sus esfuerzos fueron insuficientes, por lo que la familia se vio forzada a observar en silencio cómo el niño era asesinado. Poco más de un año después, en el día 472, Regan lidia contra el remordimiento y la sensación de culpa por la muerte de su hermanito, mientras que su padre, además de tener vigilada la casa y todos los alrededores mediante cámaras, también trabajaba incansablemente intentando encontrar alguna señal de radio oficial, algún resto de la civilización. Evelyn estaba esperando otro bebé, y por eso ya habían planificado cómo afrontar la situación para no alterar el silencio en el que vivían. Cada anochecer, Lee encendía una fogata sobre un alto granero para enviar un mensaje a las otras personas que vivían en el área, otros sobrevivientes que le responden de la misma manera. Además, cada noche Evelyn encendía las luces que había instalado alrededor de la casa como mensaje a la distancia. El color amarillo significaba que todo estaba bien. Pese a la situación, la familia no había perdido sus costumbres ni su fe. Afrontaban la vida tan difícil que tenían con cierta esperanza e intentando continuar con una rutina relativamente normal, desde juegos de mesa hasta trabajar en el audífono para que Regan pueda escuchar. El día 473, Lee intenta explicar a su hija que estaba trabajando en su audífono, pero la niña, distanciada de su padre pensando que éste tenía algún resentimiento hacia ella por la muerte de su hermanito, lo rechaza una y otra vez, hasta que el hombre simplemente decide dejarlo en su mano.
Ese día, Lee se lleva a su hijo para enseñarle cómo desenvolverse y sobrevivir en el exterior, mientras Regan se quedaba para cuidar y ayudar a su madre, decisión que molesta a la niña y por lo cual se aísla. Y es entonces que decide comenzar a usar el nuevo audífono, aunque este tampoco parecía funcionar. Después de llorar, la niña toma una mochila y empaca algunas cosas, y sin avisar a su madre, abandona los alrededores de la casa, dirigiéndose al sitio donde su propia tragedia comenzó, el puente donde su hermanito les fue arrebatado. Mientras tanto, Lee enseña a Marcus cómo pescar, aprovechando el ruido del río para cubrir sus propios sonidos, algo que también aplica al llegar a una pequeña catarata, donde ambos podían incluso hablar gracias al mismo principio. Es de ese modo que Marcus le explica a su padre cómo es que su hija se sentía respecto a él. Al anochecer, estando sola, Evelyn se da cuenta de que el momento había llegado. Su nuevo hijo iba a nacer, razón por la que baja al sótano para cambiar el color de las luces, teniendo un doloroso accidente con un clavo suelto en la escalera y provocando un fuerte ruido al dejar caer un retrato de su hijo fallecido. Al recuperarse, sin embargo, la mujer cambia el color de las luces exteriores a rojo para que su esposo comprenda que había una situación de emergencia. Pero todo se complica aún más al ver que el ruido que hizo había atraído a uno de los monstruos dentro de su casa. Soportando el dolor de su herida y el de las contracciones, Evelyn toma un reloj despertador y lo usa como señuelo para llamar la atención del monstruo e intenta salir de la casa. Pero una segunda criatura rondaba el exterior, por lo que se ve obligada a ocultarse adentro. Mientras tanto, Lee y Marcus ven las luces rojas y se apresuran para llegar. Y habiendo visto al monstruo entrar en la casa, el hombre instruye a su hijo para que ponga en marcha un plan de distracción mayor. Así, mientras Evelyn se esconde en una bañera soportando los terribles dolores de parto en completo silencio y viendo cómo las luces fallaban por la cercanía de las criaturas, Marcus llega a los campos de cultivo y enciende un juego de pirotécnicos, atrayendo a los monstruos hacia afuera y permitiendo a su madre gritar por el dolor que estaba sufriendo. Con el estruendo de los fuegos artificiales, Lee toma su escopeta y comienza a dirigirse a la casa, mientras que Regan hace lo mismo al ver las luces. Al entrar, Lee investiga las habitaciones y encuentra a su mujer, muy débil, pero con el bebé entre brazos. Así que toma a ambos y los pone a salvo llevándolos hasta el establo, en donde usa una máscara de respiración conectada a un balón de oxígeno y una caja para aislar y silenciar al bebé. Al despertar y verse a salvo, Evelyn pregunta por sus hijos, ante lo que Lee le promete que pase lo que pase, él los protegería. Mientras tanto, en el camino de regreso, Regan es hallada por uno de los monstruos, pero al acercarse, la criatura es ahuyentada por una frecuencia que su audífono comienza a generar en reacción a su cercanía. Y poco después, encuentra a su hermanito escondido entre los campos de cultivo. Los niños suben hasta la cima del granero y encienden la hoguera para enviar un mensaje a su padre, pero al no tener respuesta, cuando Regan pensaba en irse, Marcus cae al interior del granero descolgando una de las puertas y provocando un ruido que atrae la atención de uno de los monstruos. Al ser atacado, sin embargo, el audífono de la niña vuelve a emitir un sonido agudo como reacción a la cercanía de la criatura, ahuyentándola de nuevo. Al reunirse con su padre, Lee escucha los gruñidos de un monstruo cerca, por lo que envía a sus hijos a la camioneta a esconderse. Pero al ser él quien es atacado y provocando un grito de espanto en Marcus, el monstruo vuelve a enfocarse en ellos, por lo que su padre, herido, se pone de pie y después de decirle a su hija que la amaba por medio de señas, grita con todas sus fuerzas para atraer al monstruo y darles una oportunidad de escapar. Lee es asesinado mientras los niños escapan en el vehículo, y Evelyn, habiendo visto todo por medio de las cámaras, sale al encuentro de sus hijos, llevándolos al interior de la casa al oír que otro monstruo se acercaba. En el sótano, Marcus se oculta con el bebé, y Regan descubre todo aquello en lo que su padre trabajaba,
Desde la investigación sobre los extraterrestres a quienes los periódicos llamaron Dead Angels, los ángeles de la muerte, hasta los numerosos audífonos con los que experimentaba para poder ayudarla. Y mientras es consolada por su madre, ambas ven las luces fallar y a uno de los monstruos bajar las escaleras justo detrás de ellas. Todos se mantienen en silencio observando al monstruo explorar la habitación, cada vez más cerca. Y es entonces que al leer los recortes y anotaciones hechas por Lee, Regan descubre la conexión con lo que sucedió las veces anteriores. Y así, al encender el audífono, la criatura comienza a mostrar signos de rechazo, molestia, quizás incluso dolor. Pero es al colocar el audífono en el altavoz que el sonido le hace perder el control y exponer tejido vulnerable bajo las placas de su cabeza, siendo aniquilado con un solo disparo de la escopeta que Evelyn empuñaba. El sonido rápidamente atrae más criaturas hacia su ubicación, pero sabiendo cómo enfrentarlos, Evelyn mira a su hija con una nueva determinación, por lo que la niña aumenta el volumen del altavoz mientras su madre recarga la escopeta para ir por el siguiente. Sabiendo que la casa ya no era un lugar seguro, los sobrevivientes de la familia Abbott se preparan para migrar a algún otro lugar, llevando consigo un pequeño parlante portátil y el tanque de oxígeno con la máscara para el bebé. Y así, después de encender la hoguera y marcar los lugares donde otras personas les respondían, la familia abandona su granja, caminando silenciosamente en busca de un nuevo lugar donde establecerse. Así llegan a una vieja zona industrial en la que Evelyn activa una trampa sonora, por lo que comienzan a correr mientras son observados a través de la mira de un arma. Al adelantarse, sin embargo, Marcus cae en una trampa para osos, provocando sus gritos y la aparición de una de las bestias asesinas, por lo que aún bajo vigilancia, usan el audífono y el parlante para emitir el sonido de alta frecuencia y confundir a la criatura, dejándola vulnerable y finalmente aniquilándola. Al continuar su camino, el grupo encuentra a otro sobreviviente que, tras pedirles que se calmen para no llamar la atención de los otros monstruos, los guía a su propio escondite, en donde los oculta en una bóveda que no permitía salir el sonido. Al entrar, el misterioso hombre les aclara que no tenía nada para ayudarlos, ni comida ni agua, y que tendrían que irse pronto. Pero al ver sus ojos, Evelyn reconoce a su salvador, su antiguo vecino, Emmett, a quien le muestra una buena razón para cambiar de idea: su bebé recién nacido. Tras limpiar la herida y dejar a su hijo descansando, Evelyn le da el pésame por su familia, pero también le cuestiona por qué es que el hombre nunca fue a buscarlos habiendo visto la hoguera que Lee prendía noche tras noche, y su inesperada respuesta fue irrefutable. La gente que quedaba, aquello en lo que se habían convertido, no valía la pena ser salvado. La conversación se interrumpe cuando Marcus despierta al escuchar música a través de los audífonos que su hermana le había puesto, una canción que invitaba a las personas a ir más allá del mar, señal de radio que recién podía ser captada por el lugar en el que estaban. La situación, sin embargo, no había cambiado. Emmett les pone en claro que al día siguiente tendrían que irse. Esa madrugada, Regan despierta a Marcus para explicarle algo que había descubierto: el origen de la señal. La canción provenía de una pequeña isla, y el puerto más cercano estaba a solo un día de camino. Si Regan encontraba el lugar de transmisión, podía convertirlo en un arma contra los ángeles de la muerte. Marcus se opone a la idea, amenazando incluso con contarle a su madre para que se lo impida. Pero llegada la mañana, el niño se da cuenta de que su hermana ya se había ido. Mientras Regan camina en dirección del puerto que vio en el mapa, Evelyn le pide a Emmett que por favor busque a su hija y se la traiga de vuelta. Ella era una de las personas que sí valía la pena salvar. Armada con la escopeta de su padre y el parlante, la niña sigue las vías del tren hasta encontrar un vagón que decide explorar. Al alcanzar el botiquín de primeros auxilios de la cabina, la niña se asusta por un cadáver, haciendo un ruido que rápidamente atrae a una de las bestias.
Regan de inmediato enciende el parlante para confundir a la criatura, pero falla en el disparo, hiriéndola, pero no matándola. A segundos de ser asesinada, sin embargo, un disparo por la espalda acaba con el monstruo. Emmett la había salvado de nuevo. Sabiendo que los ruidos atraerían a más criaturas, ambos se alejan del tren y se ocultan en una vieja estación, y es ahí que discuten sobre cómo proceder, pues el hombre la había encontrado para llevarla con su madre, mientras que la niña deseaba seguir con su misión, para lo cual le pide su ayuda apelando a que esta vez sí podía salvar vidas. Al despertar, Regan descubre que el hombre se había llevado todo, el arma, el parlante y el audífono, y quebrada se pone a llorar, hasta que Emmett aparece con sus cosas para decirle que había encontrado un barco. Mientras tanto, en el refugio, Evelyn decide salir para ir en busca de medicinas para Marcus y más tanques de oxígeno, dejando al niño al cuidado de su hermano bebé, y pese a sus indicaciones y advertencias sobre lo que debía o no debía hacer, pasadas las horas, el curioso niño decide salir a explorar los alrededores. Regan y Emmett llegan al puerto al anochecer, y es durante su exploración inicial que encuentran a una niña a la que el hombre trata de ayudar. Sin embargo, al acercarse, la pequeña amarra en su cuello un ruidoso cúmulo de latas que le impide moverse, mientras otros hombres observan y deciden llevarse a Regan para satisfacer con ella más de uno de sus perversos apetitos. En paralelo, la curiosidad de Marcus lo pone en un enorme problema, cuando encuentra y se asusta del cadáver de la esposa de Emmett, haciendo ruidos que rápidamente atraen a una de las bestias asesinas, siendo forzado a ocultarse con el bebé en la bóveda, pero quedando atrapado en ella al no haber colocado el seguro que impedía que ésta se cierre. En el puerto, sin más opciones, Emmett mira a Regan y le hace la seña de zambullirse. Y después de que ella se lanza al agua, el hombre corre hasta el sujeto y amarra sobre él la cuerda con las latas mientras un Dead Angel aparece y arrasa con su grupo. Y al final, también con su líder. En el refugio, el monstruo que sigue a Marcus provoca un pequeño derrumbe que alerta a Evelyn en las cercanías, por lo que la mujer planea una forma de sacarlo, atrayéndolo a la superficie con un disparo y haciendo explotar uno de los tanques de oxígeno para provocar un incendio y activar los rociadores, distrayendo a la criatura con el ruido y dándole la oportunidad de escabullirse en el refugio, encontrando a Marcus a tiempo y encerrándose con él de la manera correcta. Mientras tanto, después de liberarse de las amarras, Emmett descubre que los Dead Angels no podían nadar, al ver cómo uno de ellos se lanza al agua y comienza a hundirse pese a sus esfuerzos, mientras que otro termina sobre un barco, flotando a la deriva. Es en ese momento que Regan aparece sobre un pequeño bote y salva a Emmett, quien había logrado recuperar el preciado audífono. Ambos llegan a la isla y se sorprenden al ver a una comunidad viviendo como si la civilización nunca hubiera caído. Al presentarse ante ellos, ambos son bienvenidos, recibiendo comida y abrigo, y además la explicación de cómo es que su comunidad era posible. Y es que al principio, el gobierno descubrió que los extraterrestres no podían nadar, y fue entonces que la Guardia Nacional empezó a llenar barcos para zarpar hacia las islas, pero la gente empezó a luchar por la oportunidad, matándose unos a otros. Al final, de 12 barcos, solo 2 pudieron zarpar. Pero todo estaba a punto de dar un giro para bien, pues gracias a la niña y su familia, había esperanza. Al amanecer, sin embargo, durante una caminata, Emmett descubre que el barco que dejaron a la deriva había encallado en la isla, por lo que regresa al pueblo para advertirles del peligro, llegando justo en el momento en el que la criatura empieza la masacre. Es entonces que el líder del grupo, junto a Emmett y Regan, suben a un auto y parten hacia la torre de transmisión haciendo ruido con la bocina para atraer a la criatura y alejarla de las casas. Estando ya en el edificio, su nuevo compañero se confía y termina siendo asesinado por el monstruo, dejando a Emmett y Regan solos para cumplir con la misión.
Apenas un minuto después, el monstruo atraviesa una puerta y comienza el acecho de nuevo. Mientras Regan se escabulle hasta la sala de transmisión escondiéndose, paralelamente, en el refugio, Evelyn abre la bóveda y sale a investigar, descubriendo que el monstruo se había escondido y aún estaba en el lugar. Evelyn y Marcus hacen lo posible por no ser atrapados por la bestia asesina, hasta que Regan comienza a transmitir el agudo sonido a través de la radio, dándole a su hermano lo necesario para defender a su madre, y así, ambas criaturas comienzan a retroceder, hasta que son aniquiladas por los dos niños Abbott. Al fin había esperanza para la humanidad. Esa es la historia de Un lugar en silencio, partes 1 y 2. Películas que, si bien están ambientadas en un escenario post-apocalíptico, no se centran en el cómo cayó la civilización o la respuesta gubernamental o militar, sino en las vivencias de una familia común que se adapta buscando sobrevivir a una nueva y hostil realidad. Un enfoque que, sin alejarse del rasgo heroico e inspirador, se centra mucho más en lograr identificación con los personajes, haciendo al público partícipe de cada una de sus actividades y también de sus tragedias. Cabe señalar que la intervención del actor y director John Krasinski trajo consigo varios aportes y detalles importantes, como el uso del lenguaje de señas o el hacer caminos de arena para poder movilizarse con menor riesgo. Pero entre esos añadidos también está una parte central de la historia, la que construye los mayores momentos de tensión, sobre todo en la primera cinta: el embarazo y la llegada del bebé, situación que el director decidió incluir, siendo el caso de que en la vida real él y su esposa afrontaban la maternidad, algo que en sus propias palabras lo aterraba por la enorme responsabilidad que implicaba. Más allá de la acción y la ciencia ficción que incluye, es el aspecto emocional lo que permite el desarrollo de personajes, viendo cómo una familia supera la adversidad y rescata lazos que se debilitaron por la peor de sus tragedias. Una familia con problemas que superar, traumas y frustraciones, pero con padres protectores y abnegados dispuestos a darlo todo por el bien de sus hijos. El concepto ideal de una familia, aquel que corrientes de pensamiento modernas, entre comillas, intentan desestimar. Sin embargo, por más que el eje de la historia sean las vivencias de los Abbott, es innegable que uno de los mayores atractivos de las películas es la siniestra situación post-apocalíptica y los imparables monstruos que la provocaron. En la cinta se deja entrever varias características gracias a las escenas o algunos de los recortes de periódico que se aprecian en algunas secuencias. Los Dead Angels o ángeles de la muerte son seres completamente ciegos que se movilizan o cazan valiéndose estrictamente de su agudo sentido del oído. Una poderosa ventaja que bajo las circunstancias correctas también se convirtió en su debilidad. Según algunos de los recortes de periódico, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas para acabar con la invasión, pero fueron diezmadas por los extraterrestres debido a que su exoesqueleto, su armadura biológica, se describe como indestructible, incapaz de ser perforada o atravesada por ningún tipo de arma o calibre, ni siquiera por explosivos. Es solo cuando se enfocan en usar su poderoso sentido del oído que exhiben tejido vulnerable bajo las placas móviles de su cabeza, la única zona susceptible de ser atacada. Si bien toda la trama se desarrolla en una pequeña área geográfica, en la escena flashback de la parte 2 hay una secuencia en la que, antes del ataque en suelo estadounidense, Lee y el dueño de una tienda ven en televisión que en la ciudad china de Shanghái ya había ocurrido un incidente con un meteorito, el mismo que tan solo minutos después se replica en el pueblo donde viven los Abbott, detalle que da a entender que los Dead Angels fueron desperdigados en diferentes puntos geográficos, lo que les permitió diezmar a todas las formas de vida animal del planeta, incluyendo la humana. Si bien su origen o intenciones no son claras, la investigación de los Abbott permite confirmar que, tal como se ve en todas las escenas de ambos films, los Dead Angels no cazan para alimentarse, no comen ni consumen a sus presas. Solo las asesinan, saltando de una a otra hasta que ya no quede nada ni nadie capaz de emitir un sonido, característica por la que se teoriza que su comportamiento salvaje y hostil se debe a que son conscientes de su única debilidad, es decir, el sonido de alta frecuencia,
y por lo tanto, se aseguran de que no exista ningún ser capaz de usar esa debilidad en su contra. En ninguna de las dos películas se refiere el origen de las criaturas, pero en palabras del propio director, actor y guionista, John Krasinski, los monstruos conocidos como Dead Angels o Ángeles de la Muerte provienen de un planeta cuyo ambiente es sumamente hostil, con una mayor fuerza de gravedad y condiciones climáticas extremas, características que empujaron su evolución a desarrollar una gran fortaleza física que en el ambiente terráqueo les permite destruir casi todo, y además un exoesqueleto o armadura biológica que, como ya mencionamos antes, es prácticamente indestructible, haciendo que las criaturas sean virtualmente invulnerables. Una primera prueba de ello es que hayan viajado por el espacio en meteoritos, posibles fragmentos de su planeta hogar, y hayan sido capaces de soportar las condiciones del espacio exterior y el ingreso a la atmósfera de la Tierra. Curiosamente, la anatomía de los Dead Angels es bastante similar a la de Clover, el monstruo gigante de la saga Cloverfield, con brazos mucho más largos que sus miembros inferiores, y según palabras de los escritores del primer borrador del guión, en algún momento existió la posibilidad de que A Quiet Place fuera parte del universo de Cloverfield, pero eventualmente esa posibilidad fue desestimada para dar lugar a una franquicia independiente. Respecto a Quiet Place Day One, la precuela que narrará el día 1 de la invasión extraterrestre que llevó a la civilización humana a su fin, solo podemos adelantar que uno de los personajes será el mismo que el actor Djimon Hounsou interpreta en el segundo film, por lo que podemos asumir que la historia que narra sobre los barcos que nunca zarparon será parte de esa nueva entrega. Por lo que se ve, esa nueva producción narrará la invasión desde un punto de vista más objetivo y genérico, incluyendo quizás las acciones militares fallidas. Esperemos que esté a la altura de las anteriores producciones, y de serlo, una vez sea estrenada, aquí también tendrán la reseña correspondiente. Esperamos que este resumen y reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.